en una alianza con el Ministerio llamada Modelo Integral de Gestión y Atención de la Multimorbilidad en Colombia, una apuesta posible. Nuevamente a nombre del Banco Mundial, de la Subdirección de Enfermedades No Transmisibles, de la Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales o APES y el Grupo de Estudios Sectoriales y Evaluación de Política Pública, y de mi nombre y al mío propio, Mauricio Estrada, soy funcionario del Ministerio, del Grupo de Estudios Sectoriales y Evaluación de Política Pública. Les damos la bienvenida a nuestra sesión de hoy. La agenda que tenemos es, tenemos una apertura por parte de la coordinadora del Grupo Sectorial y Evaluación de Política del Ministerio. Tendremos unas palabras de la doctora Nubia Bautista, subdirectora de Enfermedades No Transmisibles. Desafortunadamente el doctor Argemiro Rincón, que es nuestro jefe de planeación en estos momentos, no podrá acompañarnos, está en una reunión urgente. A paso seguido tendremos la presentación del modelo integral de gestión y atención de la multimorbilidad en Colombia, a cargo de la doctora Mary Bolívar del Banco Mundial. Tendremos una franja de preguntas y de observaciones por parte de todos nuestros invitados y el cierre de la sesión. Unas recomendaciones generales, por favor, si desean participar, bien sea durante la sesión o al final para hacer alguna pregunta, les solicitamos levantar la mano y de esta forma les activaremos el micrófono, la cámara si lo desea. Asimismo, pueden hacer preguntas o sugerencias en el chat, iremos tomando nota y las leeremos al final de la sesión. Y les solicitamos, por favor, desconectarse al finalizar nuestra sesión de diálogos del día de hoy. Les recordamos y les pedimos a ustedes la autorización para grabar esta sesión. ¿Están ustedes de acuerdo? Sí, de acuerdo. Muy bien, muchas gracias. Entonces, muchas gracias, bienvenidos. Doctora Maritza, le doy la palabra. Gracias, Mauricio. Muy buenos días para todos y todas. En nombre del Ministerio de Salud y Protección Social, la Oficina Asesora de Planeación y el Grupo de Estudios Sectoriales, les damos la bienvenida a nuestra sesión número 68 del seminario Diálogos en Salud. Contarles que este seminario es un espacio académico cuyo propósito es la socialización y divulgación de estudios, evaluaciones e investigaciones realizadas tanto por el Ministerio de Salud o otras entidades. En esta oportunidad, como lo señalaba Mauricio, pues vamos a hacer la presentación de la creación del Modelo Integral de Gestión y Atención de Multimorbilidad en Colombia, una iniciativa que nace en el año 2018 con el acompañamiento del Banco Mundial. Nos acompaña el día de hoy la doctora Mary Bolívar y para dar ya el ingreso le vamos a dar la palabra a la doctora Nubia Esperanza Bautista de la Dirección de Promoción y Prevención. Doctora Nubia, bienvenida. Muchísimas gracias. Un saludo muy especial a todos. De verdad, para nosotros es una posibilidad enorme poder socializar en este espacio académico los avances del modelo de gestión de multimorbilidad, y un saludo muy especial y agradecimiento a la doctora Mary Bolívar, con quien hemos trabajado esta iniciativa, digamos, contando con el apoyo del Banco Mundial. La multimorbilidad sin duda es una de las preocupaciones más importantes de los sistemas de salud hoy, particularmente cuando las poblaciones van envejeciendo, que es nuestro caso, y cada vez más la academia especializada, la práctica médica, los sistemas de prestación de servicios en salud se plantean nuevas formas de comprender y enfrentar este reto en salud. Colombia viene avanzando, como mencionaba, aceleradamente en esta transición demográfica con una notable reducción de la fecundidad, lo que se asocia a un proceso de urbanización y envejecimiento poblacional con incremento de la esperanza de vida. Esto también se acompaña de una creciente carga de enfermedad por condiciones crónicas no transmisibles. Hoy tenemos un poco más del 70% de esa carga de enfermedad atribuible a estas enfermedades. Las más importantes en el sentido de frecuentes son las enfermedades cardiovasculares, pero también genera enorme preocupación el cáncer, las enfermedades respiratorias crónicas y enfermedades que además tienen una gran comorbilidad con las mencionadas anteriormente, como la diabetes. Reconociendo esta necesidad,
el Ministerio de Salud, con apoyo del Banco Mundial, desarrolló en el 2018 una investigación sobre la situación de la multimorbilidad en Colombia en un análisis que abarcó los años de 2012 a 2016. Allí hay hallazgos muy importantes, encontrando, por ejemplo, que la prevalencia de multimorbilidad era cercana al 19.5% y que esto se acompaña de afectaciones importantes en la vida de las personas y en sus familias. Estamos hablando de mayor probabilidad de interacciones farmacológicas, de efectos adversos, de mayores requerimientos y diversidad en esos requerimientos de especialistas. Por supuesto, esto se acompaña de aumentos en los costos de atención, pero también de impactos en la calidad de vida, en la posibilidad de continuar desempeñando una vida laboral activa, también en carga para los cuidadores. Es así como emanando, digamos, de una recomendación de este análisis de situación de multimorbilidad orientada a generar modelos de gestión que permitan definir estrategias, recursos y actividades para gestionar justamente de manera integral el riesgo y favorecer una atención en salud con integralidad. Es que surge este modelo que hoy vamos a reconocer. Así que muchísimas gracias por participar, por abrir el espacio para la discusión que sabemos que arrojará conclusiones muy importantes. Doctora Nubia, mil gracias, gracias por acompañarnos. A manera complementaria, contarles que, como lo señalaba la doctora Nubia, esta iniciativa inició su fase 1 en el año 2018 y con este propósito de identificar esos elementos claves que promuevan una visión integral de la atención de personas con multimorbilidad de manera que se impacte de manera positiva la calidad de vida y bienestar de la población y de las personas que acompañan a esta población. También debemos contar que existe una fase 2, seguramente la doctora Mary nos contará algo. Esa fase 2 de este proceso de investigación se está adelantando este año también en acompañamiento con la Dirección de Promoción y Prevención y con el apoyo del Grupo de Estudios Sectoriales de la UAPES. Y esperamos que para finales de este año tengamos resultados ya de la materialización de esa iniciativa que nace, insistimos, en el año 2018 y que tiene este gran propósito. Sin más preámbulos, les presento a la doctora Mary Concepción Bolívar Vargas. Ella es médica y asesor experto con experiencia en salud y derecho a políticas públicas del sistema de salud, cobertura universal de salud, así como en el diseño y gestión de planes de pago y seguros de salud nacionales. La doctora Mary ha dirigido sistemas de salud a gran escala en diferentes niveles territoriales y perspectivas de actores en funciones de rectoría, regulación, fiscalización, vigilancia, control, aseguramiento y prestación de atención en salud. Tiene experiencia de investigación en la realización de estudios sobre priorización en salud, costeo actuarial y ajuste de riesgo en primas, evaluación de tecnologías en salud, atlas de variaciones geográficas, manejo de datos, entre otros. Tiene además experiencia docente en temas de salud y políticas de derecho a la salud, sistemas corporativos de salud, políticas económicas en salud y experiencia en asesoría, asesoramiento e interacción con múltiples partes interesadas de organizaciones internacionales. Doctora Mary, bienvenida. Muchas gracias, Marixa. Muchas gracias también a Nubia, al Ministerio de Salud. Agradecer, la verdad, esta oportunidad que hemos tenido de trabajar de manera mancomunada entre el Ministerio de Salud y el Banco Mundial para dar respuesta a esta necesidad de las personas con multimorbilidad, los cuidadores y sus familias. Entonces, ha sido de verdad para nosotros un privilegio, como lo manifestaba esta semana, que tuvimos un encuentro acerca de la problemática de la multimorbilidad que no solamente nos atañe a nosotros, sino también a los otros países de Latinoamérica y otros países también en el mundo, como el proyecto PRODIS en Europa. Entonces, lo que vamos a presentar nosotros en el día de hoy son esa propuesta preliminar
y ya les voy a explicar por qué es preliminar, del modelo de atención y gestión de la multimorbilidad. Entonces, es importante resaltar que esto hace parte de un proyecto del banco que es macro, donde involucra varios países de Latinoamérica y se denomina Mejora de la Gestión de los Servicios de Salud para Pacientes con Múltiples Enfermedades en 3 países de América Latina. Entonces, y dentro de esos, pues está Colombia como uno de esos países. Para la agenda, lo que nosotros hoy vamos a revisar, vamos a mencionar algunos temas que consideramos que son clave frente a los antecedentes y como muy bien lo mencionaba tanto Marisa como Nubia, el ministerio ya y el banco habían recorrido un camino frente a lo que es la situación de multimorbilidad en el país. Luego ya entraríamos a que es el grueso de la presentación, lo que es el modelo de gestión, contarles que estamos en este momento en una prueba piloto y los próximos pasos. Bueno, entonces como antecedentes relevantes frente a lo que es la atención, la situación de multimorbilidad, se realizó en el año, durante los años 2017 y 2018, un estudio que nos permitió caracterizar la multimorbilidad. Entonces, ahí pudimos obtener información sobre, como fuente de datos, la morbilidad atendida en el país, y se observó que el 40% de las personas que consultaban los servicios de salud tenían una enfermedad crónica, y de esos el 20% multimorbilidad, y que adicionalmente aumentaba, ¿sí?, la severidad de otras condiciones que se presentaban dentro de ese conjunto. La principal diada que se identifica dentro de la multimorbilidad es la hipertensión y la diabetes. Se tiene un incremento de esas interacciones farmacológicas, la necesidad de tener un tratamiento que es distinto a lo que hoy estamos teniendo, y ejemplifica cómo debería ser la atención centrada en las personas, que está, por ejemplo, en ese artículo segundo de la ley 1438 de nuestro sistema de salud, y nos dice que la atención debe ser centrada en el individuo, en la persona. Aquí observamos cómo incrementa como tal el fenómeno con la edad. Entonces, en promedio podemos tener alrededor de un 40%, sin embargo, en las patologías crónicas llegan a tener a un 60% en las personas adultos mayores o personas mayores de 60 años. Eso con relación a la caracterización, pero ¿qué observamos también en el impacto en relación al sistema de salud, a los servicios de salud? Que es importante basarnos en una atención primaria como tal de calidad. Se observó que había un incremento en el uso de servicios, y que en una de los clústeres o de conjuntos de patologías que incluía tanto la parte de hipertensión, diabetes, trastornos metabólicos, enfermedad renal, se observaba cómo se incrementaba ese uso de servicios. Aquí tenemos las combinaciones de 2, 3 y 4 patologías, tanto en la parte de hospitalización como en la parte de consulta externa, y también el impacto que eso tenía en el consumo de los recursos, que podían llegar a ser 2, 3 unidades de pago por capitación, de las cuales podían estar asignadas en el grupo de riesgo, porque sabemos que la UPC del país pues está ajustada por riesgo en esas variables demográficas de edad, sexo y zona geográfica. Entonces, nos estaba mostrando evidencia de que definitivamente ahí había una concentración de uso de servicios y de uso como tal de recursos. Entonces, nos genera como esa necesidad
de tener una atención primaria fuerte, una revisión adecuada como tal de ese uso de medicamentos, de los usos de servicios, que tengamos un sistema de referencia adecuado para que la persona pueda tener continuidad en la atención y un sistema de gestión de información que pueda capturar estos servicios como tal y el flujo del paciente en el sistema, y que definitivamente son pacientes más costosos. A partir de esto se generan unas recomendaciones de política pública basados en esta situación que se encuentra y la revisión de las políticas que se tienen en este momento, y se ve la necesidad de la formulación de un modelo de atención y gestión para esta población tan importante como tal en el país. Entonces ya esto fue lo que se denomina la fase 1. Hoy estamos en ese macro proyecto del banco con otros países que estamos avanzando en ese mismo sentido, y se proponen como tal 3 momentos durante esta fase: hacer una propuesta preliminar, que es la que les vamos a presentar en el día de hoy, a sabiendas de que esto, implementarlo en el país, tiene unos retos muy particulares, dada la diversidad y las diferencias de territorios y demás. Se consideró relevante hacer una prueba piloto. Hoy en día estamos en esa prueba piloto. Seguramente más adelante les iremos a compartir cuáles son esos resultados, de tal manera que esta prueba piloto alimente esa propuesta preliminar para poder tener una versión final que se adapte. Eso no quiere decir también que sea un documento rígido, sino que se adapte a esas necesidades que hoy tiene el país frente a la multimorbilidad. Entonces, para esa es lo que les vamos a presentar, es ese modelo de gestión y atención para las personas con multimorbilidad, una propuesta preliminar. Entonces, para ello, ¿qué dijimos que íbamos a hacer? Primero, a sabiendas que otros países del mundo ya transcurrieron, pues a ver qué nos decía la evidencia de los otros países del camino recorrido, ¿cierto? Entonces hicimos unas revisiones sistemáticas, hicimos 3. Luego también conocíamos, porque en la etapa 1 conversamos con los distintos actores del sistema y sabíamos que tenían aproximaciones, programas, modelos que atendían a las personas con multimorbilidad. Entonces, lo que hicimos fue identificar cuáles eran esos modelos, cuáles podrían darnos aportes, y los denominamos experiencias exitosas con unos criterios de tal manera que alimentaran el modelo. Con esos 2 elementos, tanto lo externo como lo interno, comenzamos a hacer la formulación de este modelo preliminar de gestión, y adicionalmente pues eventos de intercambio de conocimiento. Por eso les decíamos, esta semana estuvimos en uno de ellos, de tal manera que podamos conocer qué están haciendo los otros países de prima mano, porque no es lo mismo en esta revisión bibliográfica. Por ejemplo, conocimos Progress, tuvimos la oportunidad de conversar de manera conjunta también con el Ministerio de Salud, con esos actores, y decir, bueno, ¿cómo les fue? ¿Qué pasó? ¿Cuál fue la experiencia? ¿Qué pasó en Italia? ¿Qué pasó en España? También tuvimos la oportunidad de sentarnos con Chile. Chile tiene 1 año de implementación y en este momento el ministerio está adoptando el modelo. El Ministerio de Chile para todo el país está haciendo el escalonamiento. Entonces, pienso que eso también es una oportunidad valiosa que nos permite cerrar este primer círculo de formulación de este modelo preliminar, y obviamente en este momento lo estamos testeando, lo estamos probando en el país. Bueno, entonces, ¿cuáles fueron los resultados? Pensamos que debíamos hacer una revisión sistemática clásica de efectividad para saber cuáles de esas intervenciones que podíamos adoptar definitivamente habían mostrado efectividad en el mundo, pero también consideramos que habían unos mecanismos, unos contextos desencadenantes y causales que no íbamos a ver en la revisión
de efectividad. Entonces nos fuimos y hicimos también una revisión realista, cualitativa, donde exploramos cuáles eran esos mecanismos causales y esos contextos que eran desencadenantes para que estos modelos funcionen. Que eso también era completamente importante para nosotros, pero también saber que esto implica recursos. De hecho, era lo que nos había dado como tal el estudio, que esto implica que busquemos financiamiento, como lo están haciendo los otros países. Así que hicimos 3 revisiones sistemáticas. En la primera revisión sistemática, lo que obtuvimos los documentos están también para compartirlos con las personas interesadas. Y obviamente voy a hacer una síntesis como de esos elementos importantes que para nosotros obtuvimos de ahí y que luego van a dar razón por qué tenemos eso en la formulación del modelo, ¿cierto? Entonces, primero que la atención era centrada en las personas. Definitivamente, pues parece que se cayera de su peso, pero sí, eso es algo de que en la parte de efectividad, los distintos modelos que estudiamos, alrededor de 18 modelos en el mundo, lo que nos dicen es eso, que debe haber una evaluación integral de los pacientes y periódica, no fragmentada, ¿sí? No fragmentada de pronto por una de las patologías o uno de los órganos, sino una atención integral, donde hay una toma de decisiones compartidas con la persona, con la familia, donde hay un plan de atención que es individualizado, ¿sí? O sea, estamos respondiendo a algo específico de las personas con un equipo que es multidisciplinario, ¿sí? Entonces, no es solamente una persona y es que no es referir al paciente de aquí a allá, sino que se conforma un equipo que apoye la gestión de la salud. Y pues también todo lo que corresponde a los recursos sociales y comunitarios que soportan la atención, porque estas personas, como veíamos, la mayor prevalencia está en la mayor edad y pueden tener soledad, digamos, son personas solas, también que requieren de cuidadores y que muchas veces ni siquiera es la misma familia, sino de pronto alguien dentro de su comunidad, y que adicionalmente estos modelos requieren monitoreo y evaluación. Como estos son como los puntos clave. Ahora, en la revisión realista, lo que nosotros pudimos obtener finalmente fue lo que nosotros adoptamos como los atributos del modelo, y fueron 4. El holismo, ¿sí? Eso es, vamos a ver a la persona de una manera integral, no solamente vamos a estar centrados en ese enfoque biopatocéntrico, sino al contrario, holístico, donde vamos a ver al individuo con una fenomenología social y que él tiene distintas necesidades desde lo físico, desde la esfera mental, espiritual. Entonces, realmente es una persona completa, ¿sí? No es solamente desde esa parte física. También está lo que es la integración, y es la integración de los servicios que se requiere, el poder conversar con el otro, el poder articular las acciones. Y no solamente estamos hablando dentro de los actores del sistema de salud, porque aquí uno de los temas relevantes para nosotros fue los determinantes sociales. Digamos, aquí en los distintos modelos, en el sueco, aquí también revisamos una parte importante de los países, entonces, que tienen estos modelos, y la importancia y la relevancia que se dialogue, ¿cierto?, entre las distintas ofertas, tanto sociales como de salud, y también dentro de los actores para hacer esa integración de los servicios. El tercero es la legitimidad. Vamos a dialogar, pero vamos a hacer que la conversación del otro tiene tanta validez y peso como el que ese interlocutor que tenemos enfrente. Entonces, esto nos permite relaciones mucho más horizontales entre, por ejemplo, los médicos, las enfermeras, los profesionales, terapeutas, etcétera. Entonces, este es un elemento también clave, y también escuchar a la persona con multimorbilidad. Entonces, tiene tanta voz como nosotros, que podemos tener ese conocimiento científico y demás, para entrar a hacer un plan de cuidado, un plan de atención personalizada. Y la agencia es esa capacidad de la persona de poder
como tal hacerse cargo de su vida, más allá de esa noción de agencia desde la parte económica, ¿sí? Más allá de hacer una gestión, sino poder tener un proyecto de vida, poder tener todas esas motivaciones que realmente llevan a la persona, que es más allá, como lo ve Foucault, como un territorio más allá de lo biológico. Entonces, estos son los elementos, pues me tomé el tiempo porque cuando ya me refiera a los atributos, ahí van a saber que de acá los sacamos, ¿sí? De acá obtuvimos eso, de esa revisión realista que hicimos. Entonces tenemos esos elementos y los territorios que sobresalen en esa revisión realista es el territorio de la atención primaria, el territorio del hogar y el entorno y la persona como un territorio, como lo acabo de explicar. Entonces, de ahí nosotros decimos, bueno, estos son los territorios que vamos a manejar dentro del modelo. Y finalmente está lo relacionado con el financiamiento, donde se observa también un aumento en los costos. Hicimos no solamente una revisión desde el financiamiento, cuáles son los recursos con los que se financian, sino también cuál es la forma de pago. Entonces aquí veíamos distintos usos de indicadores y bandas de clasificación de los pacientes que muchas veces son un primer tamizaje, una primera identificación de ese paciente con multimorbilidad, como el índice de Charlson, que se utiliza bastante alrededor del mundo, pero también tenemos otros relacionados con ajuste de riesgo, como el que hizo Hopkins y las bandas de uso de servicios. Entonces, lo que nos dice que es importante que estas personas tienen un consumo de servicios y que hay que alinear esos incentivos de este modelo con el pago. Entonces, eso con relación a la revisión sistemática. Entonces, también exploramos qué pasaba en el país, ¿cierto? Entonces, ¿qué estaban haciendo en este momento EPS e IPS, ¿sí? Con relación a la multimorbilidad? Se seleccionaron 4 experiencias, una de las cuales es de un régimen especial del Fondo del Magisterio. Entonces, fíjense que tuvimos esa gran oportunidad de no solamente revisar lo que están haciendo el seguro, sino también como tal esta entidad que garantiza la atención a los docentes del país y sus familias. Entonces, la mayoría de los, digamos, de los modelos que estudiamos están relacionados con el grupo 1 de riesgo, es decir, toda la parte cardiovascular, metabólica y todo lo que es enfermedad renal, y uno de ellos estaba relacionado con la parte inmunológica. Y entonces, ¿qué obtuvimos de ahí? Realmente también una experiencia muy rica que también nos permitió alimentar el modelo. Por eso también ustedes van a ver cosas como muy nuestras, ¿sí? Así como hay intervenciones que son generales de los sistemas, también hay cosas propias de nuestro sistema. Y todo un reto y ese trabajo de poder llevarlo a lo que es el sistema de salud. Entonces, es una población compleja, ¿cierto? Por su cronicidad, dependencia funcional y alto costo. Es decir, ellos también identifican como uno de los retos más importantes eso que ellos ven ya en el día a día, el reconocimiento de los determinantes sociales y la articulación que hay que hacer con el municipio, porque decían, muchas veces nosotros aquí identificamos cuáles son esos riesgos y demás, pero si no, nosotros no tenemos esa competencia, hay que conversar. Entonces, fíjense que van saliendo esos mismos elementos, ¿cierto?, de la integración que debe tener el sistema de salud para poder garantizar la atención. Y también no solamente con la parte del sector, sino también con el sector social. Elementos importantes, la evaluación integral del paciente también se está haciendo, estratificación del riesgo, es otro de los elementos clave, la continuidad de la atención para que el paciente fluya y entonces no se vea en un servicio, por ejemplo, complementario, llega al primer nivel. Por eso es tan importante ese fortalecimiento del primer nivel, porque el paciente vuelve y se descompensa, vuelve otra vez. Los equipos multidisciplinarios, coordinados y estables nos hablaron de la estabilidad laboral del talento humano.
hasta allá llegaron nuestras conversaciones porque estas lecciones atendidas, digamos, aprendidas, tuvieron un enfoque tanto cuantitativo como cualitativo. Entonces nos sentamos a conversar con ellos en grupos focales, con los pacientes también, ¿cierto? A saber cómo ellos habían sentido, si realmente eso que nos estaban diciendo los aseguradores, ellos también lo sentían. Entonces, esto fue un tema clave realmente que tenemos, o sea, esa rotación del talento humano hace bastante complicado que un modelo de estos pueda llegar a ser exitoso y seguimiento y evaluación de los resultados. Entonces, miren que hay factores comunes, hay temas aquí, hay lugares comunes, pero también hay temas nuevos que nos dio este insumo. Entonces, bueno, ya ahora con estos dos insumos nosotros comenzamos la construcción de lo que era el modelo en sí. Entonces, lo que es la primera aproximación que tenemos de modelo, es importante aclarar que es de gestión y de atención. O sea, no solamente cómo vamos a atender a pacientes, sino también cómo vamos a gestionar recursos, procesos y resultados. Entonces, ¿por qué? Por pues, la complejidad que tiene este sistema de salud. Y adicionalmente lo vimos en los 3 niveles y ya les voy a explicar los 3 niveles de la gestión y por eso estamos hablando de gestión también. Entonces, el modelo es ese conjunto, entonces identificamos enfoques, identificamos atributos que vienen de la revisión realista, identificamos estrategias que vienen de la efectividad clínica, cuáles eran esos recursos, actividades que hay que hacer y los procesos que debíamos de llevar a cabo para la gestión integral de estos pacientes, teniendo en cuenta las necesidades fisiológicas como existenciales. Entonces, fíjense que aquí estamos reflejando lo que es el holismo y que veíamos y que también es un reto poder llegar a que realmente podamos conversar de esas materias con las personas. Entonces, en esa conceptualización de modelo, identificamos un objetivo general. Entonces, es poder contribuir a los resultados en salud y de calidad de vida de las personas con multimorbilidad. Entonces, para ello identificamos 5 objetivos. El primero es promover esa gestión integral del riesgo en salud de estos grupos de mayor riesgo para multimorbilidad. Ahorita les comentamos cuál va a ser esta población objeto, pero también garantizar la atención en salud integral en torno a los elementos del derecho a la salud. Es decir, que tengamos una disponibilidad de recursos, ¿sí? De todo lo que se requiere, pero no solamente que exista, sino que las personas accedan a ellos, los usen, ¿sí? Accesibilidad, pero también en condiciones de calidad como el tercer elemento y que para las personas sea aceptable, ¿cierto? Porque podemos tener los mejores servicios, pero si hay temas de discriminación, etcétera, pues las personas no van a ser aceptadas. Y eso no solamente para la persona, sino para el cuidador que tiene una gran carga, ¿sí? En esta atención y parte del éxito de lo que es la atención de estas personas. El tercero es fortalecer las acciones precisamente de ese cuidador. Entonces tenemos un foco importante y unos retos, ¿sí? Que para esto. El tercero es propender por el financiamiento adecuado de estos pacientes, es decir, no solamente tener la atención como debe realizarse, sino que esto esté respaldado en los recursos y finalmente el monitoreo y evaluación que debe realizarse también. Entonces, en el marco de esos objetivos, ¿cuál es el alcance? Lo que pretende este modelo es orientar, organizar esa atención durante el curso de vida. Si bien es cierto, la mayoría de los modelos están tienen el foco en el mayor de 60 años, en el adulto mayor. Vimos que en Colombia el fenómeno y en todas partes está en todo el curso de vida. Entonces, razón por la cual el ministerio que nos iba dando también todo ese enfoque también de lo que quería, no, para nosotros el curso de vida, entonces vamos a incluir a todas las poblaciones, ¿sí? Muy clave en todo el direccionamiento de política en el modelo, ese papel y el rol que tuvo el ministerio, también en eso, en poder ubicar esas diferencias, los entornos
poder saber que tenemos que pilotear esto en distintos territorios, porque los territorios no son iguales, no es lo mismo lo que estamos viendo en Barrancominas que en La Virginia o en Cajibío, que lo que se está viviendo en Bogotá. Entonces, parte precisamente de ese alcance. ¿Qué es lo que queremos? No queremos un modelo para Bogotá, queremos un modelo para país, ¿cierto? Que pueda tener esa flexibilidad. Se está poniendo a prueba en este momento que esto que realmente se ha formulado sí se puede adaptar. Entonces, para lo anterior, en ese marco de todo ese conjunto de enfoques, vamos a verlo en los niveles, tanto macro, meso y micro, que garanticen la atención de acuerdo con los resultados propuestos. Entonces, ese es el alcance como tal que se tiene el modelo en los distintos niveles. Y ya con eso definimos una población objeto. Entonces, teniendo en cuenta, ¿sí?, cuáles son las personas que están en cualquier momento del curso de vida y tomamos para la definición la definición de la OMS de multimorbilidad, es decir, que las personas tengan 2 o más patologías en cualquier edad. Y adicionalmente tomamos otros criterios relacionados con el uso incrementado de servicios que se ve reflejado en una hospitalización en unidades de cuidados intensivos en el último año de los grupos de riesgo, que se identificaron 8 grupos de riesgo, o 2 hospitalizaciones de las personas en la parte de hospitalización general, o 2 consultas de urgencias también en el último año de estos 8 grupos de riesgos, o también la formulación, digamos, de 10 principios activos, ¿sí?, que es la persona con polifarmacia. Entonces, dentro de estos criterios no era que los tuviera todos, digamos, la persona que tenía que tener multimorbilidad, y los criterios que vienen, los que les acabo de mencionar, son o tuvo una hospitalización en UCI o tuvo una hospitalización como tal en la parte de medicina general. Y hay un criterio también desde lo económico, porque queríamos revisar esto que habíamos observado, y es que tuviera un gasto también en el último año de 3 unidades, ¿sí?, 3 veces su unidad de pago por capitación. Entonces, cualquiera de estos, la persona con multimorbilidad, con cualquiera de estos criterios, es objeto como tal del modelo de atención. Una vez tuvimos esto, entonces hicimos una primera aproximación. Es importante como precisar que una vez revisados los distintos modelos de gestión que se utilizan en el mundo, hay distintas clasificaciones, hay modelos de gestión dirigidos a la parte poblacional, dirigidos a la enfermedad, dirigidos a la parte de caso. Nosotros hicimos un abordaje de la gestión poblacional, ¿cierto?, teniendo en cuenta que vamos a tener los distintos niveles. Este primer ejercicio que hacíamos, obviamente ya este es un ejercicio que está mucho más fino en el piloto, lo que nos permitía era identificar en el régimen contributivo cómo podíamos observar que estaba esta población. Entonces tomamos toda la población del régimen contributivo para que nos diera una aproximación de magnitud de lo que podría llegar a ser el modelo a escala. Entonces, donde identificamos todas las personas que no tenían ninguna patología crónica, las personas que tenían patologías, bueno, hay unas que no utilizan los servicios, perdón, y comienzo por ahí, otras que no tenían patologías crónicas, otras que habían consultados que tenían patologías crónicas, y de esas, ¿cuáles tenían multimorbilidad? Y aquí en la cima de la pirámide está cuáles pertenecen a los 8 grupos de riesgo, que serían la población objeto, y luego de esas pues habría que aplicarles como tal el algoritmo, como denominamos, donde se identifica cuál es esa población objeto, que es el primer paso cuando pues ya estamos entrando en implementación. Entonces aquí están los 8 grupos de riesgos que se identificaron con el ministerio para que sean objeto como tal, y están
con base en esos 16 grupos de riesgo que el Ministerio identifica dentro del modelo de atención de la política de atención integral en salud, que incluyen el grupo de riesgo 1, donde está toda la parte de alteraciones cardio, cerebrovascular, metabólicas, el grupo 2, donde están toda la parte respiratoria, bueno, en el 1 está la hipertensión, la diabetes, y demás. En el grupo 2 está EPOC, por ejemplo, todo lo que es asma. En el grupo 3 se encuentran lo que son la población con riesgo, presencia de enfermedades infecciosas, y ahí tenemos lo que corresponde a VIH. Por ejemplo, o sea, ¿eso qué quiere decir? Que a pesar de que hay enfermedades que son como tal de origen infeccioso, pues también son patologías crónicas y son tenidas en cuenta dentro de este modelo. La población también con riesgo o trastornos psicosociales y comportamentales, ahí vemos una gran diada y esta asociación y mucho más ahora con todos estos problemas secundarios a pandemia. La población en riesgo también de cáncer, que es otro de los elementos, la parte infecciosas, perdón, aquí son las nutricionales, las alteraciones nutricionales, donde estaría todos los temas de desnutrición en el grupo 3, corrijo. En el grupo 14, todo lo que son enfermedades huérfanas, que también hay un grupo importante. Y finalmente, pues la población con riesgo de trastornos degenerativos y la parte neurológica. Entonces, estos son los 8 grupos que hacen parte de la población objeto como tal del modelo, que realmente es un grupo amplio una vez llegamos a hacer llegamos a hacer todo lo que es la identificación de las personas. Bueno, entonces, teniendo en cuenta cuál es la población objeto, lo que identificamos, cuáles eran nuestros enfoques, atributos, estrategias y las intervenciones. Entonces, el principal enfoque es que esto está centrado en las personas, ¿sí? Sus cuidadores y sus familias. También está envuelto, digamos, y es uno de los enfoques de mayor relevancia en un enfoque de derechos. Definitivamente estamos en un sistema que se basa como tal en el derecho a la salud y hacemos el reconocimiento. De hecho, por eso uno de nuestros objetivos está precisamente en ese derecho. También reconociendo las diferencias, el enfoque sobre los determinantes sociales, desde esa concepción de lo que es la salud, no solamente desde lo biológico, y también en la salutogénesis. Para nosotros esto también aterrizar y es poder generar como tal salud, realmente que podamos tener en cuenta eso y no solamente hacer la gestión como tal de la enfermedad y la atención primaria, que como ustedes veían, estaba justamente, pues era el territorio, uno de esos territorios en los cuales se dice hay que hacer el desenvolvimiento y no pensando en el prestador primario, no. Una atención realmente integral de la atención primaria. Los atributos ya los expliqué cuando mencioné lo que era el holismo, la legitimidad, la integración y demás. Y otro definitivamente importante y es la gobernanza del modelo. Esto funciona con la articulación de las políticas públicas, ¿sí? Y toda la rectoría que debe realizarse desde la política pública para que esto realmente esté en los distintos niveles que ahora vamos a ver. Con relación a las estrategias las obtenemos tanto de las experiencias exitosas y están relacionadas con los equipos, por ejemplo, multidisciplinarios, la importancia que tiene el sistema de información y que se operen, que se conversen todos estos distintos actores alrededor como tal de las personas con multimorbilidad.
Y las intervenciones, no me voy a referir ahora a ellas porque luego las vamos a ver una por una, que están soportando precisamente todo este modelo. Entonces, esto es nuestra parte aspiracional, lo conceptual, qué es lo que queremos realmente, hacia dónde le estamos apuntando y el reto de poner eso en práctica, ¿cierto? Entonces, aquí ya vemos lo que es el modelo, donde tenemos 3 niveles de gestión. Estamos reconociendo que hay desde un nivel macro de política pública, de rectoría, tanto reconociendo esa rectoría que se hace desde el nivel nacional como a nivel descentralizado del país, pero también un nivel meso, digamos que en la literatura y de acuerdo con el tipo de sistema de salud puede ser que refleja la organización de los servicios. Entonces, en este caso, nosotros que tenemos sistema de aseguramiento está relacionado con el aseguramiento en salud, y el micro, que ya es propiamente la gestión de la atención de las personas, ¿sí? Ese cuidado de las personas. Entonces, nosotros hemos tenido en cuenta estos 3 niveles para realizar el modelo, y tuvimos también en cuenta el enfoque tanto de esa gestión de recursos como la gestión de los procesos como la gestión de los resultados, ¿sí? Que son formas de gestión y que están descritas también, y tuvimos en cuenta tanto los recursos tangibles como las intangibles. Para nosotros es tan importante la generación de conocimiento como contar con la infraestructura que se requiere. La gestión de los procesos que en cada uno de estos niveles soportan el modelo, tanto desde la parte de la gestión de la salud pública, la gestión de la salud que se hace desde el aseguramiento y la gestión de la salud que se hace desde la atención y la prestación. Y eso cómo debe confluir en unos resultados para nosotros en un plan dentro de ese plan de acciones colectivas, porque no queríamos generar más cosas de las que hoy tenemos. Hoy tenemos herramientas, entonces lo que hacemos es adaptar, adecuar unas. Hay otras que definitivamente sí son nuevas, por decirlo, pero hay otras que lo que hacemos es tomar esos elementos del sistema para poder gestionarlas a las personas con multimorbilidad. Ese plan individualizado de gestión del riesgo, ¿sí? Que se debe hacer desde la parte del aseguramiento, y el plan de atención personalizado que está en la literatura, que se debe hacer desde, como tal, desde la prestación. Entonces, ahora vamos a ver cuáles son estos recursos. Entonces, vemos que dentro de la gestión de los recursos está cada uno de estos. Entonces, aquí lo que hicimos fue una articulación de qué estábamos llevando, el enfoque, el atributo, la estrategia, de tal manera que nos estábamos cerciorando, por decirlo así, de que lo que realmente estaba escrito aspiracional lo estábamos llevando a acciones concretas en la gestión. Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos toda la gestión del talento humano. Es muy ambicioso porque las recomendaciones van desde lo que es intervenir en la política pública de educación, que va en un alcance que está por fuera del sector, en el Ministerio de Educación, y poder formar especialistas en medicina familiar, poder formar desde que se trabaje, que podamos digamos, que esa formación sea interdisciplinar, ¿sí? No solamente cada una de esas disciplinas, sino que se articulen y se hablan de tal manera que cuando las personas llegan a terreno, salen a esta realidad, ¿qué es lo que nos ha tocado ahora a nosotros? Pues realmente poder capacitar a las personas para que se puedan hacer estas conversaciones, para que podamos trabajar en esa legitimidad y podamos concretar. Entonces aquí lo que estamos proponiendo es precisamente entrar desde desde lo que corresponde a la formación, a la política de educación interprofesional, y poner eso en marcha, pues ya eso para los que están en formación, pero para los que no, ya los que estamos formados, entonces una formación continua del talento humano, unos lineamientos que precisamente nos hablen de estos equipos multidisciplinarios. Eso a nivel macro. A nivel meso,
es la inclusión dentro de los planes institucionales estratégicos, acciones adecuadas para tener al talento humano en esta formación, generar las condiciones como tal de desempeño de estas personas también y tener los temas de estabilidad laboral del talento humano. Fíjense que hasta allá fueron las recomendaciones. ¿Por qué? Porque esto nos lo dijeron. Nos lo dijeron dentro de las experiencias exitosas. Mire, si usted no tiene un talento humano que sea continuo, que esté capacitado, incluso nos decían, nosotros tenemos, el médico familiar, nos contaba en el grupo focal, forma, mientras tenemos médicos familiares, a los médicos generales y los llaman los familiaristas, por ejemplo, en uno de los modelos que estudiamos. Entonces decía, mire, a nosotros nos ha funcionado, eso sí, ¿qué le exigí yo como tal al prestador? Que ya lo formé, pues que me le dé una estabilidad, que me le dé tiempo, que me lo tenga tiempo, ¿sí? De tal manera que eso pues para él fue un factor de éxito, precisamente porque lo que estábamos viendo era qué eran esos factores exitosos para eso. Entonces, eso con relación al talento humano. Con relación a la gestión del conocimiento es importante que podamos tener investigaciones, modelos de análisis propios, ¿sí? Como veíamos nosotros en esta semana, cada país, y esa era una recomendación que nos hacía España, ustedes tienen que conocer sus usuarios, cuáles son las necesidades, cuál es en la atención, qué es lo que están buscando, ¿sí? Entonces, poder tener líneas de investigaciones donde nosotros podamos adelantar sobre esto, generar conocimiento. Desde el nivel meso, es la caracterización de los pacientes, o sea, realmente conocer las personas con multimorbilidad, tener redes de conocimiento, y eso también generábamos esta semana, poder tener un espacio a nivel de Latinoamérica y el banco, pues digamos, lo va a liderar para que podamos hacer ese intercambio de conocimiento, tener ese espacio y poder conversar qué es lo que están haciendo. Y de igual manera, a nivel micro es importante tener datos de calidad. Fue difícil para nosotros en la experiencia exitosa en la parte cuantitativa poder evidenciar lo que cualitativamente nos dijeron. ¿Por qué? Porque hay problemas en el registro de los datos. Entonces es importante, fíjense que todos los niveles aportan algo al modelo. Entonces es importante desde este registro, porque aquí también nos acompaña, digamos, la UAPES, que ha estado un papel fundamental, y lo que se quiere adelantar sobre esos modelos predictivos también que se quiere en este plan de gobierno. Si no tenemos esos datos, pues va a ser difícil que podamos realmente avanzar en esta materia. También dentro de la gestión de infraestructura y dotación, veíamos todas estas personas pueden llegar a tener discapacidad, fragilidad, dependencia, la adecuación que se requiere, digamos, dentro de los estándares para garantizar un mejor acceso a las instalaciones desde lo físico. En la parte meso, ese seguimiento a la red integrada de prestación de servicios de tal manera que haya se esté garantizando en toda ese acceso a zonas rurales y zonas dispersas, ¿sí? Entonces nosotros ya desde ese momento veíamos la importancia de las acciones, de las atenciones extramurales, y de hecho así nos ha tocado, porque es poder garantizar ese acceso dentro de la parte de infraestructura, y de igual manera en lo micro, la adecuación de instalaciones, ya lo que es en la práctica, el fortalecimiento de los equipos portátiles, en dotaciones y demás, de tal manera que podamos llegar hasta la casa, ese hogar. Ese es el otro territorio, ¿cierto? Entonces, por eso identificamos la persona, el hogar y la atención primaria. Con relación a lo que es las tecnologías de información y comunicación, aquí veíamos que también, pues digamos, el ministerio también avanzó en relación a esa política, a poner a conversar. Eso es parte de lo que es relevante, sobre todo porque es un paciente que lo pueden ver múltiples actores. Entonces, si la persona no tiene una historia única que sea interoperable, que se pueda ver, pues sencillamente se le van a repetir los exámenes. La persona sencillamente tendrá que explicar 1, 2, 3, 4, 5 acerca de su enfermedad, sus medicamentos. En cambio, si nosotros podemos tener esa comunicación sobre la historia clínica, intercambiar información, poder hacer juntas, como lo está proponiendo el modelo, podemos esa historia clínica electrónica.
son retos relevantes y que son, mejor dicho, en todos los modelos que estudiamos, este es un elemento clave para el éxito de estos modelos, ¿sí? Entonces, incluso Chile nos decía esta semana, ya lo que dijimos es, bueno, con tal de que se conversen, habíamos pensado en una estandarización de historia y eso, dijeron no, ya lo que nos importa es que podamos obtener los datos y que podamos acceder. Entonces, fíjense que ahí pues vamos aprendiendo también por lo menos de las experiencias de los demás países. Con relación a las tecnologías en salud, era todo lo que es la priorización, digamos, esto el país avanzó mucho también con la última actualización que se hizo, donde se incluye más de 95% de todo lo que está en relación a tecnologías en salud. Para nosotros es importante, ¿por qué? Porque estos pacientes, personas son las que más consumen y son las que requieren todos estos servicios de igual manera en el tema de medicamentos y que eso en el nivel meso se convierta en acceso, ¿cierto? Porque una cosa puede ser lo que está aquí en el PBS, otra cosa es lo que realmente que esto no se convierta en una barrera y que finalmente a nivel micro se tenga la disponibilidad de los inventarios, porque pues llega la persona a reclamar el medicamento, vuelva, no lo tenemos, hay entrega parcial, etcétera, que era parte también de lo que nos decían como tal los usuarios en los grupos focales que hicimos con ellos y sus cuidadores, porque el cuidador muchas veces, pues, la persona se llega y el cuidador, sea el nieto, lo que vimos, el sobrino, entonces va a la farmacia, vuelve otra vez, no encuentra, etcétera. Entonces, fíjense que eso pues era parte de lo que ellos relataban frente a las tecnologías en salud. Y pues todo lo que es la parte administrativa y financiera, la importancia y las recomendaciones que se hacen a nivel de otros países, el poder reconocer un ajuste de riesgo frente a los países que tienen sistemas de seguro, tener unos incentivos alineados desde la parte meso, ¿sí? Garantizar esos incentivos, que ese pago esté basado en los resultados de la atención de las personas y que aquí en la parte micro las personas tengan un pago oportuno al talento humano en salud. Que haya una, y adicionalmente pues hayan esa alineación desde ese estímulo, digamos, ese incentivo que hay, que puede ser un reconocimiento, no necesariamente tiene que ser económico, pero que esté alineado esos resultados que se esté exigiendo y finalmente hasta el último, que es el equipo, el talento humano que atiende, también tenga esos incentivos. Entonces va desde la formulación, en este caso la unidad de pago por capitación, el pago que se da al prestador, ¿sí? Desde el asegurador al prestador y también desde el prestador al talento humano en salud. Entonces, fíjense que teníamos y ellos también nos hacían caer en cuenta pues, de estos temas. Ahora vamos a ver los procesos, ¿sí? Entonces, esto, digamos, esa es la gestión de los recursos, eso fue lo más importante que se resalta. Ahora vamos a ver esto, cómo se convierte en una serie articulada y coordinada de eventos para hacer esto posible. Entonces, aquí tenemos distintos, o sea, el nivel naranja es el nivel macro, a nivel del territorio, el nivel azul es el nivel meso y el nivel verde es el nivel micro. Y esto aquí es la gestión de políticas desde el nivel macro, y es poder tener unas políticas públicas coherentes y consistentes con esto que estamos viendo. Vemos que se requerirían ajustes importantes en términos de política pública, comenzando por los temas de educación y otros, de tal manera que esto se lleve a la asignación de política y de asignación de recursos, la vigilancia en salud pública y que adicionalmente la supervisión del sistema, desde el IBC, desde la Inspección Vigilancia y Control, desde la Superintendencia, también identifique estos riesgos y lo que está pasando, de tal manera que estos son de las personas, y lo veíamos, lo estamos viendo en el piloto en este momento, cómo tienen traumatismos en la atención cuando, por ejemplo, hay la liquidación de una EPS. Entonces, y se les ha parado la atención en algunos casos. Entonces, fíjense que es poder tener esta supervisión, si tuviéramos este monitoreo, porque estas personas son las que tienen mayor riesgo y las que tienen mayor siniestralidad en términos actuariales.
Entonces, esto con relación a lo que es la gestión de la política. Ahora, a nivel ya territorial, entonces se identifican procesos desde la gestión en salud pública, la gestión de los determinantes sociales y lo que se debe realizar. Aquí vamos a ver como dos caras de la moneda. Aquí vamos a ver los procesos y la diapositiva siguiente, que está en la misma estructura, va a ver eso en qué se ve reflejado en la atención. O sea, realmente el paciente, la persona que recibe, ¿sí? De todos esos procesos que ustedes están haciendo allá, bueno, eso de cara a la persona, ¿qué es lo que, en qué se traduce? ¿Sí? Entonces, aquí frente a esta gestión, lo que se hace en ese marco de la identificación de como tal de la población, identificar cuáles son esas necesidades que tiene desde lo social, identificar esas poblaciones también, por eso les decíamos, tenemos un enfoque poblacional, cuáles son esas personas con multimorbilidad, que tienen fragilidad, que tienen discapacidad, que tienen dependencia, poder hacer dentro del plan de atenciones colectivas, hacer acciones dirigidas de manera concreta para esta población que puedan luego podérsele garantizar y hacer, siempre vamos a terminar en esta fase, en la fase del monitoreo. Esto tiene una lógica muy sencilla en frente a lo que es planear y también está con un enfoque de gestión de riesgo porque identifica esa población, utiliza, sin que sea lo único, como lo vemos, donde pueda yo focalizar los recursos donde tenga mayor, o sea, esas personas que son más vulnerables, por ejemplo, en estos casos, en la parte social, entonces poder tener una respuesta. Y ya en lo que es la gestión, lo que es la coordinación intersectorial, la identificación de lo que es la coordinación con el sistema de cuidado, porque aquí vamos a tener unas personas con dependencias, puede que tengan o no un cuidador. Entonces, seguramente van a hacer uso del sistema de cuidado, pero también vamos a identificar redes, y mientras tanto no lo hay en algún municipio, pues seguramente van a haber algún tipo de redes de apoyo, pero también activos comunitarios, porque de pronto no están conformados en redes. Puede ser que un activo comunitario sea una red, pero de pronto es que tengo una persona que puede ser un activo y esos activos pueden ser tanto del nivel individual, organizacional, comunitario o de factores externos. Entonces, eso es lo que se está buscando desde la gestión para lo que corresponde al ámbito de la salud pública. Cuando pasamos a lo que debería hacerse desde el aseguramiento, entonces hacemos esa clasificación y hacemos uso de esa identificación, que es el primer paso, identificamos las personas con multimorbilidad. Luego hacemos esa identificación de estos pacientes y hacemos la estratificación del riesgo. Como vimos la pirámide, ese ejercicio primigenio que nosotros hicimos, pues ese ejercicio se replica al interior de ese asegurador y esa población que tiene en riesgo para hacer que un plan individualizado del riesgo para cada una de las personas. Y termina también con el monitoreo. Para eso, ¿cuáles son elementos importantes? Y es poder tener desde qué debe hacer el asegurador, digamos, cuáles son las propuestas de los procesos en el marco de lo que ya tenemos. Y es poder, teniendo identificadas cuáles son esas necesidades de las personas, poder hacer lo que corresponda a la red de servicios, es poder decir, bueno, la respuesta va a ser desde esta manera, hacer la integración, que es un elemento clave, porque ese es el que articula con el municipio, como ellos nos decían, pero también con el prestador, de tal manera que se pueda garantizar ese flujo como tal del recurso y luego pasaríamos a lo que corresponde la prestación del servicio
donde ese prestador lo primero que hace es identificar esa población, porque puede que desde el aseguramiento no llegue a esa población, o eso es lo que está propuesto y lo que estamos haciendo, e identifica claramente ya con nombre, apellido, la persona, el cuidador, hace una valoración multidimensional con unas escalas que están propuestas en el proyecto y con base en eso hace un plan de atención personalizado, de tal manera que de manera consensuada con la persona dice, bueno, a mí me importa eso, digamos, nosotros como médicos y profesionales de la salud estamos más con la parte biológica, pero la persona tiene necesidades sociales también y seguramente va a decir, mire, yo en este momento es cuando yo salgo a caminar, entonces a esa hora no me ponga, yo no me voy a tomar ese medicamento, entonces ahí no vamos a tener adherencia al tratamiento. Entonces eso es lo que vamos a conversar con ellos, entre otras cosas. Y lo que corresponde al monitoreo y también pues cuando el paciente, que no es el objetivo, pero tenemos que tenerlo previsto también cuando llega a la hospitalización. Bueno, entonces de esta misma manera vamos a ver la otra cara de la moneda. Entonces, ¿esto en qué se debe reflejar para las personas? Digamos, en términos de política pública, tener un referente de la atención de la población con multimorbilidad. Entonces, que esto no solamente esté aquí, esté allá, sino que tengamos un referente, que haya una respuesta oportuna al tener una vigilancia en salud pública frente a esto y no esperar a que ya tengamos, se nos incremente, pero no sabemos por qué, sino que esto realmente nos ayude de igual manera desde la vigilancia y el control. Ahora, ¿eso en qué se vería reflejado en la gestión como tal, cierto? De lo que corresponde a la parte de salud pública, que las personas puedan tener disponibilidad y accesibilidad a aquellos temas como pueden ser la parte de alimentación, la parte de transporte, que puedan obviamente esto será gradual, realmente responder a esas necesidades, a esa articulación, poder tener un acceso a los cuidados de la salud, ¿sí? A tener acceso al cuidador. De igual manera, tener ya una vez identificado el mapeo, poder conversar, saber que puede tener o no una red, ¿cierto? Que puede tener también conversación con otra persona con multimorbilidad, con otro cuidador, poder tener aprendizaje, tener soporte y ayuda, ¿cierto? Desde esa parte macro y colectiva. Esto es fundamental, digamos, dentro de lo que nosotros veíamos en la literatura y que realmente aporta, es completamente álgido dentro del modelo. Con relación a lo que es la gestión de salud de la atención, lo que tendríamos desde la parte meso es poder contar con una identificación oportuna como tal de la población, una articulación, poderle dar continuidad de la atención de estos usuarios, de estas personas, y desde la parte micro es poder garantizar todos los elementos del derecho. Digamos, aquí confluyen, aquí tendríamos disponibilidad, que va desde lo meso, digamos, la EPS conforma, y qué es lo que está garantizando disponibilidad del servicio. También que garantiza accesibilidad cuando lo pone cerca, cuando hay información, cuando el tema de accesibilidad, que es la parte económica, cuando también hay calidad de esa atención, ¿cierto? Y finalmente la persona se siente bien atendida, o sea, realmente es aceptable. Y ahí tenemos el cuarto elemento del derecho. Entonces, fíjense que lo que hacen los procesos en términos de los resultados es materializarnos. Lo que estamos buscando es que eso que está allá, que es aspiracional, se concrete con acciones, con recursos, con procesos dentro de la atención. Entonces, aquí hay un resumen, digamos, frente a lo que se pretende desde el nivel macro, donde tener un gestor en salud, de la parte de la política pública, de los determinantes sociales, un gestor en salud
desde el aseguramiento, y lo que veíamos y en la literatura se recomienda mucho el perfil de enfermería, por eso está aquí. Y en lo micro, el gestor en salud desde lo que es la atención desde los cuidados ambulatorios y domiciliarios, donde la recomendación es la parte de medicina familiar, ¿sí? Ahora, mientras no tenemos, lo que estamos haciendo es adaptando, bueno, no hay médico familiar, ¿cómo vamos a hacer? Como nos decía en el grupo focal, tenemos familiaristas, por ejemplo, que es un médico general, pues no, es una opción, ¿no? Digamos, no sería propiamente la recomendación, pero por ejemplo una opción que hoy pasa. Y desde la hospitalización se recomienda como tal el liderazgo de medicina interna. Ahora voy a describir las principales intervenciones como tal, de qué consta el modelo, ¿cierto? Entonces, de lo que estamos buscando ya dentro de las intervenciones. Vimos los recursos, vimos los procesos, ahora vamos a ver cuáles son esas intervenciones que se recomiendan como tal. Entonces están desde las políticas públicas consistentes, contar con un referente de la atención de población, tanto en una política pública general, o sea, no se está pidiendo una política para la atención con la población, sino tener en cuenta esta en la formulación de las políticas grandes de atención o en el plan decenal, que es la bitácora como tal del país. Entonces, eso es lo que se estaría buscando. Tener ese espacio de estas personas con multimorbilidad. Lo mismo que en la vigilancia en salud pública, hoy en día se tienen algunas, y poder tener algo donde podamos hacer ese seguimiento de lo que está pasando con la multimorbilidad. Dentro de la supervisión basada en riesgo, identificar esos perfiles de riesgo de estas, tanto el aseguramiento en salud. ¿Por qué? Porque ahí hay mayor concentración de riesgo. Y precisamente lo que vemos es que estas personas, pues, se interrumpe esa continuidad. Y por eso debería haber una gestión de riesgo actuarial, ¿sí? No solamente desde la parte de salud, sino desde esa parte financiera. Alguien la tiene que hacer. ¿Sí? ¿Por qué? Porque sencillamente allá hay concentración de riesgo y pues es una verdad. Está ahí. Frente a lo que son los determinantes sociales, es clave la coordinación intersectorial, contar con una oferta institucional mínima que permita garantizar esa satisfacción, ¿cierto?, de las necesidades de la población. Eso era algo que referían en otras partes, en lo que veíamos en la revisión sistemática, en la realista también, donde decía, bueno, necesitamos, digamos, para nosotros el acceso, y eran países desarrollados, ¿sí? Porque pues parte de la revisión, eso fue lo que nos dio, tanto en Europa, Canadá, donde los sistemas de salud y los países brindan oportunidades. Sin embargo, consideraban eso un elemento clave, y pues obviamente para nosotros también salió en nuestra revisión de las experiencias. Poder tener esa promoción de los activos comunitarios, contar con un mapa de activos, un mapa de redes comunitarias, cuáles son que puedan satisfacer esas necesidades, cuáles son esas redes de apoyo que pueden tener soporte social las personas para la atención, ¿sí? Entonces, porque fíjense que esto no es hospitalocéntrico. Esto no es que vamos a organizar un equipo, un talento humano, no. Realmente necesitamos más allá, porque las necesidades de las personas van más allá de la parte física y biológica. ¿Sí? Y cuando ya entramos a lo que hay que identificar cómo materializar la salutogénesis, ¿sí? O sea, cómo realmente dejar de pensar que vamos a gestionar la enfermedad, ¿sí?, como se describe en la literatura, o la gestión de casos, que también nos toca, porque pues hay población que está como tal, esta población está enferma, pero también cómo lograr que se mantenga saludable en ese marco de esa enfermedad. Tener esa promoción de esos hábitos de vida saludables de la población con multimorbilidad, cada uno en su nivel. Entonces, un gestor de salud, que es el aseguramiento en salud. Entonces, que identificada su población, identifica distintos niveles. Una población que necesita, en general, toda la población necesita esto, ¿cierto?
pero aquellos que ya tienen alguna condición y que no cumplen los criterios del modelo, estarían fortaleciéndose toda la promoción de la capacidad de agencia, es decir, del autocuidado, de la autogestión de esta población, ¿cierto? Que de manera conjunta con el personal del talento humano en salud, pues saca adelante, digamos, en los objetivos de que no haya mayor progresión de sus patologías. Entonces, aquí vemos que no solamente estamos preocupados, digamos, por esa población objeto, sino también por aquellos que en esa clasificación quedan y que también pues tienen que tener agencia. Y luego, pues ya lo que es propiamente de lo que es la gestión del riesgo, donde está la identificación de esta población con multimorbilidad, ¿sí? Para esto hemos desarrollado un algoritmo donde están estos criterios y digamos aquí, por ejemplo, uno puede encontrar en el mercado software que hacen eso, como el que mencionaba de Hopkins o el de las bandas. Nosotros nos hemos dado a la tarea de hacer un desarrollo propio desde la propuesta conjunta Ministerio Banco, y lo que hemos hecho es entregarle, ¿sí?, esta información y esta herramienta a las aseguradoras, a las EPS, para que ellas identifiquen. De hecho, algunas tienen esta identificación de pacientes, entonces nosotros lo que hemos puesto a disposición para que se haga esa primera identificación. Adicionalmente, también la estratificación del riesgo, identificando cuál de esas escalas que hay, porque se utilizan muchas, eran las recomendables para la estratificación del riesgo. Eso es lo que hoy estamos piloteando. Cuando ya tengamos esos resultados, les contaremos finalmente qué pasó. Una vez se tiene esto, se hace un plan individualizado de gestión del riesgo, que no es lo mismo que es el plan de atención personalizado. Fíjense que prácticamente para nosotros los resultados que tenemos son esos planes y poderlos ejecutar desde lo colectivo, desde lo meso, que se concreta en este plan individualizado, como el plan de atención personalizado. ¿Por qué? Porque aquí cada persona tiene unas acciones concretas para realizar. Y luego, pues hacer todo, y bueno, ¿qué estamos buscando precisamente con ese plan individualizado? Poder saber si esas personas hay que reforzar la agencia, hay que reforzar como tal la gestión y la mitigación del riesgo y qué deberíamos hacer desde esas acciones. Y finalmente, pues el monitoreo y seguimiento de esos riesgos, de las metas y los indicadores. Esto desde lo meso. Ahora, ¿qué vamos a hacer en lo micro? La valoración, bueno, una vez tengamos identificados las personas que nos llegan desde los mesos, llegan a lo micro. Entonces hacemos una identificación. Lo que hacemos es ponernos en contacto con esa persona, ¿cierto? Buscar a esa diada, buscar a la persona, a su cuidador, de tal manera que podamos agendarlo para la atención. Una vez lo tenemos en contacto, entra a una valoración integral exhaustiva que incluye también una serie de aplicación de escalas que se han identificado, que se han trabajado en el país, porque también trabajamos con expertos del país precisamente para esas capacitaciones, como la Universidad Nacional, que tiene una gran experiencia en todo lo que es el manejo de los cuidadores, o con la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud para lo que fue la aplicación y la medicina familiar. Entonces, aquí tuvimos el apoyo, lo mismo que también del grupo español, que también nos instruyó sobre lo que es este plan de atención personalizada. Entonces, ¿qué hacemos? Aplicamos a estas personas la evaluación, también lo que es evaluación de la sobrecarga del cuidador, porque si no lo cuidamos a él, pues sencillamente vamos a tener no solamente una persona con enfermedad, con multimorbilidad, sino vamos a tener dos. Entonces, es importante la sobrecarga y que podamos también avanzar con ellos. Y una vez hacemos esa valoración, ese tercer paso es ese plan de acción personalizado
que lo consensuamos con él, nos sentamos con ellos a preguntarles, bueno, mire, esto es lo que hay, estas son sus necesidades, usted también debe identificar cuáles son sus necesidades y no solamente preguntar por preguntar y decir, sí, señor, le preguntamos, como nos decía la médica familiar de Chile, ¿usted está de acuerdo? No, realmente está de acuerdo y escuchar eso que nos están diciendo realmente, sí, eso puede influir o no en lo que estamos haciendo y eso que puede limitar, porque también si el paciente con nosotros, la persona es honesta y nos dice, mire, yo no voy a tomar, usted me está mandando 20, hay personas, dicen, yo no soy una gallina para estar tomando tanta pepa. Entonces, es importante que podamos escuchar y mirar esa persona desde ese holismo y esa persona con distintas necesidades. Entonces, eso también, ¿qué nos va a permitir? Una toma de decisiones compartida donde se identifique cuál es la necesidad desde lo biológico, físico y demás. ¿Cuál es la prioridad? Porque la prioridad puede ser de tipo social, ¿cierto? No necesariamente física para la persona. ¿Y qué prefiero? ¿Sí? Son cosas distintas. Una cosa es lo que se necesita. Si usted necesita por sus patologías esto y esto, ¿qué es lo importante para usted? ¿Sí? ¿Cuál es la prioridad? ¿Y usted qué prefiere? Entonces, fíjense que esas tres cosas las debemos de tener en cuenta en esas decisiones compartidas. Pero también nos va a permitir en las personas que pueden estar al final de la vida, y es algo de lo que muchas veces no hablamos, y esa planificación anticipada de las decisiones finalmente. ¿Qué es lo que queremos? Llegado un momento, ¿cierto? ¿Cuál es este testamento vital anticipado que queremos? Y es este espacio donde también podemos conversar y no esperar al momento final que nos pueden presentar ciertos dilemas. En cambio, con tranquilidad podemos hacerlo, ¿cierto? Antes de que puedan llegar a suceder algunos desenlaces para los cuales de pronto no estamos preparados en ese momento. También nos va a permitir la optimización farmacoterapéutica. Importantísimo. ¿Por qué? Porque muchas veces en estas personas lo ve un especialista, lo ve el otro, ¿cierto? O lo ve la medicina general, pero nadie se sienta a mirar como un todo, a revisar de esa polimedicación extrema que tienen y hacer esta conciliación medicamentosa que se requiere si hay efectos colaterales adversos. ¿Qué está pasando? ¿Realmente hay adherencia terapéutica? Tal vez en vez de ofrecerle, por ejemplo, en un antihipertensivo, 3 medicamentos, un diurético, un ahorrador de potasio, etcétera, aquí y allá, un YECA, un ARA, de pronto tal vez tenemos un solo medicamento, ¿cierto?, que la persona puede tomar en vez de estar tomando 3 medicamentos en 3 distintas horas, etcétera, etcétera. Entonces, fíjense que esto es clave, ¿cierto? ¿Por qué? Esto puede significar que el paciente pues esté descompensado y no llega y no sabemos por qué, ¿cierto? Entonces, sí, y él no dice, y puede que de pronto el cuidador nos diga, de pronto no, pero de pronto ese médico es bravo y nos regaña. Entonces, fíjense que esto es fundamental, porque también está hablando de esa racionalidad también y cuál es esa necesidad que vamos a tener finalmente en estas tecnologías en salud, y también puede decirnos, bueno, el plan de beneficios sí puede que tenga cada uno de estos principios activos, pero combinados ahí hay un problema, puede ser, ¿cierto? Entonces, eso también es importante. La rehabilitación y medidas y la preservación funcional y cognitiva, lo que decíamos que la persona nos llega y la idea es poder retrasar, ¿cierto? Incluso revertir, si se puede, fragilidad, que podamos tener un deterioro de esa funcionalidad. Al contrario, lo que queremos es que estas personas lleguen pues hasta el final de su vida de manera funcional, tanto desde lo cognitivo como desde lo físico, desde lo deambular, ¿cierto? Desde lo emocional, y aliviar también toda esa parte física que también se presenta. Entonces, eso también es otro de los objetivos clave y que se busca en ese nivel micro de la atención. Y tener unos buenos cuidados transicionales, esto también viene de la evidencia, del hospital al hogar. Muchas veces la persona se va y nos decían en las capacitaciones antes, cuando la persona iba a, por ejemplo, a hacer, nos decía una de nuestras enfermeras muy querida,
se iba a curar un paciente y le decía al familiar, por favor, salga. Y después le decía, me hace un favor, usted es la que le tiene que hacer allá la curación. Y la persona ni idea, no sabe ni cómo tiene que hacerlo y demás. Entonces, no, muy al contrario, tenemos que estar muy cerca de esos cuidadores, tenemos que tener esa integración. Eso es bueno, integración se llama, esa articulación en la literatura, articulación, esa conversación, ese diálogo, ¿cierto? Con ese nivel primario y decirle, mire, aquí le estoy enviando un paciente que tiene estas características al cuidador, tiene que tener estos cuidados, ¿sí? Etcétera. Debe de volver conmigo o no debe de volver. Lo que usted debe monitorearle es esto, con esto daría de alta. Este es mi teléfono si usted tiene alguna duda, ¿cierto? O el teléfono del servicio o la persona que queda a cargo, ¿cierto? Entonces esos cuidados transicionales que son tan importantes. Y la atención al cuidador, de tal manera que podamos reducir esa sobrecarga y mejorar la adaptación de ese rol de cuidador. Unas personas lo hacen porque les tocó, ¿cierto? Porque no tuvieron más opción, no hay más. Muchas de esas personas dejan de trabajar y es un ingreso menos para la familia. Ahí hay temas muy importantes que hay que tratar frente al tema del cuidado de la salud. Y pues lo que correspondería ya a la gestión basada en resultados. Entonces, fíjense que tenemos un tema de recursos, un tema de procesos y de estas intervenciones y el tema de los resultados. ¿Qué es lo que nos va a permitir medir estos indicadores? Todos nos los dijeron también. Esto hay que medirlo porque hay que saber el progreso. Y en nuestro modelo que tiene 3 niveles, en los 3 niveles. Hay que medir qué es lo que está pasando, tener un conjunto de indicadores que nos permita monitorear. Y ya entramos ahora sí en lo último y es la parte del financiamiento, ¿sí? Entonces, ya aquí lo que nosotros veíamos, la necesidad de hacer una alineación de incentivos, ¿cierto? Porque esto está muy bien, lo que acabamos de revisar, pero esto también tiene que tener un reconocimiento. Entonces, parte de las propuestas nosotros también en lo que trabajábamos con el ministerio, hay un reconocimiento que se hace ex antes, que sería el ajuste de riesgo de la prima, de la unidad de pago por capitación, y un ajuste de riesgo ex post, ¿cierto? Entonces, en el ex post, lo que nosotros identificábamos en esa primera fase, y era poder tener en cuenta esos hitos, aquellos temas que se consideraban relevantes en la gestión de los recursos. Entonces, en el talento humano, por ejemplo, que realmente se tuvieran equipos interdisciplinarios, nosotros ya lo hemos denominado juntas, digamos, para la decisión de las poblaciones con multimorbilidad, condiciones estables del talento humano, ¿cierto? Entonces, como un hito importante para un reconocimiento, para una propuesta de reconocimiento ex post, ¿cierto? Que realmente la gente que esté en esos equipos que tenga condiciones estables. Con relación al conocimiento, unos datos de calidad, de oportunidad sobre lo que es la prestación, la gestión del riesgo. O sea, no solamente desde lo micro, sino también desde lo meso. En infraestructura, no reconocíamos en esto, o sea, están reconocidos hitos, pero no los que están en negrilla, están más gruesos, son los que estábamos haciendo esta propuesta para esta primera parte. En lo que son tecnologías y comunicaciones, poder tener sistemas interoperables que se conversen. Y adicionalmente, dábamos un puntaje, la propuesta era si había telesalud, porque muchas de estas digamos, barreras que se pueden presentar pueden superarse con elementos de telesalud, pero también con los temas de tecnologías en salud, la atención en salud, en el mismo lugar. Eso para nosotros es importante porque muchas veces lo que hacemos es que la persona la tienen de un lugar a otro, aquí reclamen los medicamentos, acá vaya a hacer el examen, aquí está la consulta, aquí está tal cosa. Y que realmente tenga un acceso oportuno y continuo a los medicamentos, ¿sí? Entonces, esos eran los hitos más en el financiamiento, un pago oportuno al talento humano y al proveedor, ¿sí?
porque muchas veces, o sea, no solamente al talento, sino que realmente la EPS reconozca al prestador de servicios esa parte. Entonces, y también pues aquí es dentro de la infraestructura que no teníamos inicialmente, hoy en día estamos llegando a la casa. Que si bien es cierto, como ustedes lo vieron allá, lo teníamos previsto, no estaba para nosotros, aquí está en este equipo extramural, no estaba en esa negrilla, pero se ha convertido, por ejemplo, en un tema relevante, porque en algunos municipios, pues nos toca ir hasta allá. Y no es más, o sea, no hay otra forma de hacerlo. De hecho, incluso, por eso hacíamos identificación en el nivel micro. ¿Por qué? Porque muchos de esos ni siquiera están identificados por el asegurador. Son personas que ni siquiera han ido al servicio, nunca. Entonces, fíjense que hay identificación en los 3 niveles. Dirán, tan repetitivos, tan reiterativos, sí, porque es necesario. Cada uno está haciendo la tarea y cada uno tiene distintos retos en cada uno de estos niveles de gestión. Y el ajuste de riesgo ex post, digamos, el ministerio hizo un avance muy importante y nosotros también vamos en ese sentido porque eso fue lo que encontramos en la literatura y es poder hacer ajuste de riesgo por estas patologías. Definitivamente hay un mayor costo, entonces para evitar problemas de fallas de mercado como lo que es la selección de riesgo, es decir, que aquellos personas que tengan esto, con los que vemos problemas de aseguramiento, de acceso y demás, entonces hay que reconocer estos servicios de manera adecuada. Desde la unidad de pago por capitación, que esté reconociendo que pueden tener un consumo mayor de servicios. Lo vimos desde la fase 1. Entonces es importante que todo esto se alinee, ¿cierto? O sea, vemos que cada uno tiene un papel relevante en este modelo. Pues aquí hay retos importantes como el tema de la información, el manejo de los diagnósticos, cómo evolucionarían los factores, pero eso no quiere decir que no se pueda hacer. O sea, como todo hay retos, pero también pues hay que avanzar en este camino. Bueno, entonces hasta aquí, bueno, con relación a los próximos pasos, lo que les mencionábamos en este momento, o sea, nosotros hemos formulado este modelo y qué es lo que estamos haciendo en este momento es haciendo un piloto. Estamos aplicando esto sobre todo intensivamente en el nivel micro y en el nivel meso. En el nivel macro realmente tenemos una sola actividad que se está realizando y otro de los temas que es importante durante estos tiempos son estos eventos de intercambio del conocimiento. Pienso que para el equipo ha sido gratificante poder sentarnos, escuchar a los otros países y hacer como una lista de chequeo interno sobre, bueno, que fíjense que sí, vamos por el camino, también poder aprender y decir, también cuestionarnos, decir, bueno, esto es lo que es, esto es lo que necesitamos. Y con base en eso ya tendremos para diciembre, febrero, ya este mismo modelo, digamos, el modelo incorporado el aprendizaje. ¿El aprendizaje de qué? De estos pilotos que estamos haciendo, pues saber que la realidad, algo que sabíamos y que el ministerio digamos, fue muy enfático en que tenemos que poderlo poner a prueba, si tensionarlo en los territorios. Esto no es igual y completamente de acuerdo. Y entonces con estos aprendizajes más lo que estamos ya haciendo, o sea, ya habíamos hecho una revisión del papel, ¿sí? De esa literatura con esa herramienta que es la revisión sistemática, ahora ya en este momento lo que estamos es conversando con los otros países sobre lo que están haciendo, cómo lo están haciendo y hacer incluso una comunidad de práctica para gestionar este conocimiento liderado por el banco. Y poder pues ya tener una propuesta de modelo que como digamos no estará escrita en piedra, seguramente hay cosas que no van a cambiar, pero que también podrá adaptarse con el tiempo. De verdad les agradezco mucho la paciencia, espero que pues haya sido de interés y bueno, abierta a las preguntas, a que conversemos lo que considere. Bueno, muchísimas gracias.
Doctora Mary, muchas gracias. Muy interesante sin duda lo que nos presentas el día de hoy. Abrimos el espacio para preguntas. Si quieres abrir tu cámara, doctora Mary, y arrancamos con la sección de preguntas. Quien esté interesado, por favor, levantar la mano. Aquí les iremos dando la palabra. Les pedimos, por favor, que registren su asistencia en el enlace que está en el chat. A ese enlace les estaremos haciendo llegar esta presentación y también el enlace del video. Doctora Mary, mientras arrancamos con las otras preguntas, quisiera abrir esta sesión. Planteaste temas muy, muy importantes que implican transformaciones tanto al nivel macro, meso y micro. Digamos que en ese ejercicio y en todos estos planteamientos, dos preguntas. Uno, ¿cuáles son los principales retos que ves particularmente para el país para lograr las transformaciones y la consolidación de un modelo de atención integral con estos componentes claves en esos niveles? Y dos, si ustedes ya han tenido la oportunidad de estimar esa transformación o esa implementación en Colombia, ¿cuánto tiempo puede requerir? Bueno, Marixa, muchas gracias por las preguntas. Yo pienso que pues esto nos permite de pronto traer un poco lo que hoy ya nosotros estamos aprendiendo en la implementación de del modelo, en el pilotaje, y es que, por ejemplo, a nivel macro, uno de los retos importantes es poder, por ejemplo, lograr que a nivel de educación, tener una política pública donde tengamos esa formación y veamos, no tengamos tanta subespecialidad y especialidad, por ejemplo, en la atención en salud, ¿cierto? Y también un poco ese imaginario colectivo que entre más especializado, entonces yo voy a estar mejor atendido. Entonces, por ejemplo, lograr eso desde esa visión holística. Y es que somos nosotros los que atendemos a las personas en el día a día. Entonces, si nosotros no tenemos para nosotros, y es un reto completamente clave y que veíamos, por ejemplo, en Chile, que ellos mencionaban y decían, bueno, eso es un cambio de paradigma, ¿cierto? Es un cambio desde la formación, y eso allá lo está haciendo la Universidad Católica, digamos, lo está haciendo una universidad. Entonces, digamos, pienso que esa transformación de política pública y que eso se lleve es un elemento. Con relación, por ejemplo, a lo meso, veíamos un poco la rigidez y de pronto, desde como nosotros hemos concebido la salud, ¿cierto? De esos programas nosotros verticales, donde tenemos un programa para hipertensión, un programa para diabetes. Entonces muchas veces nos decían las EPS, pero claro, como no se nos había ocurrido atender a la persona así, de manera integral, cómo estamos, porque tenemos una corte aquí, una corte acá, etcétera. Entonces, ¿cómo vamos a conciliar eso? Es un reto completamente relevante. Y desde lo micro, de pronto resaltaría como tal el poder llegar a las personas, ¿sí? Ese poder llegar, el acceso y ese reto de saber qué voy a atender intramural y qué voy a atender extramural. ¿Sí? ¿Cuándo es necesario salir? ¿Cuándo es necesario llegar? O sea, ¿cómo disminuyo esa brecha para lograr acceso y que ese acceso sea de calidad? Entonces, digamos, eso y realmente nosotros no hemos estimado aún y es una tarea que me llevo para el equipo, que yo sé que está aquí también acompañándonos, y para los que no están, sobre cómo puede ser un plan para la implementación. Y gracias por la pregunta, porque fíjate que no tenemos respuesta en este momento para eso. Gracias, Doc. Es muy importante porque los retos son gigantescos. Yo creo que el país necesita este tipo de intervenciones con esa visión
pero indudablemente la transformación pues es un camino que debemos empezar en algún momento. Bueno, a continuación le doy la palabra al señor César Antonio Consuegra. Le vamos a abrir el micrófono. Le agradezco mucho nos cuente de dónde nos acompaña. Si nos ayudan de audio, gracias. Muy buenos días a todos. Mi nombre, como refería, es César Consuegra. Pertenezco al grupo de cáncer de la Subdirección de Enfermedades No Transmisibles. Mi inquietud iba dirigida a las intervenciones o las posibilidades de incluir en el modelo o lo que han considerado respecto al modelo a los cuidados paliativos. En los modelos de multimorbilidad, como el que están presentando, entiendo, y el enfoque es muy dirigido a prevenir fragilidad, si se quiere, como manifestaban también en las intervenciones individuales, control de síntomas, disnea, todo eso. Los cuidados paliativos jugarían un papel muy importante en un modelo de este tipo, en parte porque esa multimorbilidad puede llegar a un momento en que no tenga una posibilidad de rehabilitación, de mantenimiento, y sí un enfoque interdisciplinario en el cual pues los objetivos sean calidad de vida. Entonces, digamos que mi pregunta va dirigida en ese sentido. Muchas gracias. Muchísimas gracias por la pregunta, y realmente también muy importante lo que mencionas, y estamos completamente de acuerdo. Digamos que por eso decíamos que teníamos distintos niveles de intervención, y de hecho por eso nosotros conversamos de esa planeación anticipada, ese testamento vital, y estamos teniendo en cuenta, digamos, dentro de todos esos desarrollos, esos cuidados también como tal paliativos. Sin embargo, lo que yo veo, digamos, al igual que el tema de medicina familiar, necesitamos desarrollo, y ahí de la pregunta también de Marisa, esos retos que hay para que el país avance, ¿cierto? No solamente en lo que es de pronto, ya llevamos más de una década en el tema, por ejemplo, de medicina familiar, ¿sí? Y todavía nos hace falta, si uno, digamos, si sacáramos la cuenta de cuánto, si tuviéramos todas las escuelas con la capacidad que hoy tenemos, ni siquiera en la próxima década tuviéramos la cantidad de médicos que se necesita. De igual manera en cuidados paliativos. Realmente pienso que ahí hay un trabajo importante de las recomendaciones que tenemos para el modelo, y poder avanzar, ¿cierto? De manera articulada, y que esto no sea también a veces, muchas veces tabú, todos estos temas del final de la vida, ¿sí? Temas de eutanasia y demás. Entonces, completamente de acuerdo, y está dentro de los temas que tenemos dentro del modelo. Gracias, doctora Mary. Le damos la palabra a Marta Catalina Vázquez. También le vamos a abrir el micrófono y agradecemos nos cuente de dónde nos acompaña. Marta, debes abrir el micrófono. Aló, ¿me están escuchando? Bueno, mi nombre es Catalina Vázquez, yo estoy trabajando en el Ministerio de Salud, en la Subdirección de Enfermedades No Transmisibles, también con enfermedades huérfanas. Y pues mi pregunta, pues primero que todo, felicitarlos porque realmente es un modelo bien ambicioso, bien interesante para el país. Y quería preguntarles específicamente, muchas de las enfermedades huérfanas inician en la edad pediátrica. Tú hablabas de curso de vida y quería saber si tienen contemplado, digamos, esa transición que debe haber cuando estos niños sobrepasan ya la edad pediátrica, pasan a la edad adulta, y se requiere conformar una estructura para hacer esa transición de la edad pediátrica al adulto. En muchas de las patologías se requieren de las enfermedades huérfanas cuando logran llegar a la edad adulta. Entonces, quisiera saber si lo tienen contemplado dentro del modelo también. Marta, mira, nosotros, perdón, tenemos como tal incluido
dentro del modelo la atención de pacientes en cualquier momento del curso de vida. Sin embargo, lo que nosotros hasta ahora hemos tenido la experiencia han sido de personas adultos mayores. Entonces, sí consideramos que es relevante profundizar, porque eso es algo que nosotros no hemos visto ni siquiera en la revisión de literatura de los otros países, porque como te decíamos, los modelos se están concentrando en las personas mayores. Entonces, sí hace mucho sentido tener ese espacio y trabajar más con esta población. ¿Por qué? Porque hay digamos, de la evidencia que nosotros revisamos hay poco y sí, seguramente se van a presentar. En este momento no tenemos en ninguno de los pilotos esta población y seguramente pues vamos a tener que profundizar en esa parte para tener como esa retroalimentación y esas recomendaciones que necesitamos. Pero también es una tarea que me llevo porque sí, tienes absolutamente razón y las condiciones o lo que se requiere pues son necesidades diferentes a lo que hoy en día pues de las recomendaciones generales de la literatura, sobre todo para el tema de la atención. Entonces, de verdad, muchísimas gracias porque han señalado temas clave para nosotros dentro de lo que es el modelo. Gracias, doctora Mary. Mauricio, tienes una pregunta. Gracias, Maritza. Doctora Mary, primero sí me uno a las felicitaciones. Yo he sido testigo del trabajo que ustedes han hecho y realmente es una cosa excepcionalmente maravillosa. Solamente quería preguntarte a ver si nos puedes contar un poquito cómo se integra el modelo que ustedes están desarrollando con las rutas integrales de atención que hoy en día existen. Gracias. No, ustedes solo hacen preguntas retadoras. Pues, bueno, esto pues ha sido como una discusión que hemos tenido también y digamos frente a la implementación, que la ruta la vemos como un instrumento articulador y la implementación lo que veíamos era que, digamos, que hoy en día la ruta, al igual que los grupos de riesgos, tienen un enfoque por patología, ¿cierto? Entonces, nos cuesta bastante dentro de los instrumentos que hoy hay aplicar el modelo. De hecho, las personas nos preguntan, pero ¿por qué nos van a hacer tantas atenciones? ¿O por qué tantos nos van a mirar? Porque precisamente estamos en un marco de una gestión que se está haciendo por estas patologías, a pesar de que hay unos grupos de riesgo, las rutas son muy específicas para hipertensión, para diabetes, etc. Entonces, esa es otra de las tareas que tenemos pendientes realmente frente a esa integración de esas herramientas que hoy en día tiene el sistema de salud, ¿cómo se integrarían a la atención de estas personas? Porque estamos hablando de equipos, estamos hablando de que no estamos viendo, y de hecho fueron parte de nuestras discusiones, que si entonces íbamos a referirlo para acá, para este programa, que para este programa. No, estamos viendo a la persona en su integralidad. Entonces, es otro de los temas que consideramos que son clave, porque es una herramienta pues que ha permitido, que ha tenido dificultades como todo, pero que también pues está buscando la integración y es lo que nosotros también estamos buscando dentro de esta integración de la atención. ¿Para qué? Para garantizar una atención continua y no fragmentada a las personas con multimorbilidad. Gracias. Muchas gracias, doctora Mary. Le doy la palabra a Gloria Edith Villota. Ya te abrimos el micrófono. Por favor, contarnos de dónde nos acompañas. Buenos días, de la Oficina de Calidad. Tengo una pregunta para la doctora Mary. Muy importante todo lo que nos contextualiza y nos argumenta,
pero quería hacerle la siguiente pregunta. Con el objetivo de prevenir y tratar patologías de múltiples comorbilidades y para asegurar la adherencia terapéutica, existen medicamentos integrales con combinación de principios activos para asegurar toma única. En este sentido, los planes de beneficios también requieren ajuste. ¿Se ha pensado en este aspecto? Por ejemplo, tratar manejo para pacientes con antirretrovirales que necesitan múltiples medicamentos o manejo para diabéticos que necesitan múltiples principios activos, de los cuales no están en el plan de beneficios. ¿Y qué se ha pensado en este sentido? Muchas gracias. Gloria, importantísima la pregunta. Parte del éxito de esta adherencia a los pacientes y completamente de acuerdo, digamos, de las recomendaciones que nosotros hemos identificado dentro, decíamos, hubo un avance importante en la actualización del plan de beneficios, pero es fundamental, ¿cierto?, que estos principios activos, buscando esa adherencia, pues tengamos unas monodosis de las distintas patologías y demás, sobre todo en un paciente, en una persona con multimorbilidad, que maneja una polifarmacia, ¿sí? Muy extrema y es la única, digamos, es parte de esa forma de lograr que las personas tengan adherencia. Entonces, completamente de acuerdo, y eso hace parte de las recomendaciones que tenemos precisamente en el modelo, en la actualización del plan de beneficios, que si bien es cierto, están como tal, estos medicamentos, están los principios activos, es necesario avanzar en esas combinaciones de 1, 2, 3 medicamentos que están dirigidos precisamente para estos pacientes complejos, de tal manera que se logre esa adherencia. Entonces también muy al lugar, muchísimas gracias, pero digamos en eso sí tenemos recomendaciones al respecto. Gracias, doctora Mary. Bueno, ya no tenemos más preguntas en el chat ni en la sesión. Agradecerles, quería pues aprovechar para agradecerles en nombre del Ministerio de Salud y Protección Social, del equipo de la Oficina Asesora de Planeación y el equipo de estudios, a la doctora Mary muy especialmente pues por esta presentación amplia y detallada de una apuesta muy importante que nos hace el Banco Mundial en articulación con la Dirección de Promoción y Prevención, y dejan sobre la mesa un reto gigante, creo, porque este modelo integral, como lo mencionabas hace un momento, efectivamente implica un cambio de paradigma y es repensarnos en muchos sentidos, en los medicamentos, en los procesos, en la política, en la generación de capacidades, en el talento humano. Entonces creo que el reto es gigante. Te invitamos desde ya para el mes de diciembre a que nos cuentes cómo concluye esta segunda fase y cómo podemos compararnos, digamos, frente a otros modelos a nivel internacional y cómo concluye esta propuesta, para que ojalá nos compartas cuáles serán esos pasos a seguir para consolidar un modelo de este tipo. No sé si quisieras concluir con algo en esta sesión. Claro que sí, Marisa. La verdad que para nosotros ha sido muy enriquecedor, retador, poder trabajar acerca de un problema que está hoy a la orden del día, digamos, esto en salud en el mundo, y poder como tener algo que realmente pueda dar respuesta a lo que hoy tenemos en el país. Y por el otro, pues finalmente también agradecer al Ministerio por la apertura, por ese acompañamiento y que ha sido clave. La verdad es que en términos de política pública nosotros hemos podido llegar donde estamos precisamente por esa interlocución con el Ministerio, por los aportes, por esa participación activa, ese direccionamiento y ese diálogo que hemos tenido en la construcción del modelo. Entonces, de verdad, muy agradecidos, y claro que sí, en diciembre pues estaremos compartiendo con ustedes los resultados de la prueba piloto. De verdad que muchísimas gracias por el espacio.
Gracias, doctora Mary, gracias al Banco Mundial, gracias a la dirección de PIP y a todos nuestros asistentes por dedicarnos a este espacio. Desde ya los invitamos para el mes de noviembre. Vamos a tener un tema muy interesante también asociado con un policy brief que adelantó también la Dirección de Promoción y Prevención, la Subdirección de Medio Ambiente, en materia de buenas prácticas en salud ambiental. Entonces, desearles a todos una feliz tarde y agradecerles. Nos veremos el próximo mes. Felicidades. Feliz día.